Bienvenidos al episodio número 32 del podcast. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Miguel Ángel Jordán, que es profesor, escritor, conferenciante, vicepresidente de Jane Austen Society España y pues es un placer tenerlo por aquí porque nos va a estar hablando de escritura creativa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo y con toda la gente que nos escuche. Estás escuchando Entrevistas Literarias, el lugar en el que charlamos y aprendemos del mundo de la literatura, un podcast de Booksmasters, presentado por Guillermo Bautista. Pues muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, ya he hecho una presentación súper rápida de cosas que has hecho, pero bueno, me interesa pues que nos cuentes un poco sobre ti, un poco tu recorrido, tu carrera, para quien no te conozca, pues qué nos puedes contar sobre Miguel Ángel Jordán y qué es lo que hace realmente. Muy bien. Bueno, yo, pues como vamos a hablar de escritura, ¿no? Porque, bueno, pues tengo el honor, digamos, de haberte visto cómo han publicado unos cuantos de mis libros. Siempre cuando voy a alguna presentación o alguna charla me invitan, sobre todo cuando el público es más adulto, porque yo trabajo también mucho con público juvenil. Ujú. Pues suelo contar, ¿no? Que yo, la verdad es que de niño no leía mucho, ¿no? Porque esto muchas veces cuando me preguntan los chavales, ¿no? ¿Tú de pequeño querías ser escritor? Yo siempre digo, mira, yo de pequeño quería ser futbolista y jugar en el Real Madrid, ¿sabes? Pero bueno, aquello digamos que no prosperó. Pero el hecho es que yo no, tuve una infancia muy feliz, tengo que decir, pero muy de estar en la calle con los amigos, jugar. Entonces la lectura no era una de las actividades que más me atrajera. Sí que Ujú. es cierto que en mi casa había muchos libros, mi padre era muy buen lector y nos gustaban los cómics, ¿no? A mi hermano le encantaba Asterix y teníamos la colección y eso sí que lo leía, a lo mejor allá había una semillita, ¿no? Pero Claro. bueno, también suelo contar, ¿no? Como también para que los padres no se agobien si ven que su hijo no lee a los 10, 11, 12 años, pues yo creo que tendría 14 años más o menos, cuando un verano, pues un amigo me recomendó un libro y como en verano hay más tiempo, dije, bueno, pues me lo voy a leer. Y me enganchó, me encantó, fue el primer libro que yo recuerdo, no por obligación, sino realmente por gusto, Ujú. que se llama Matar a un ruiseñor, una obra de Harper Lee que a mí me encantó en aquel momento. Y entonces yo creo que ese fue como la puerta que se abrió para decir, a ver, pueden ser divertidos, ¿no? Y entonces a él se le siguió otro, y bueno, como yo creo que tenía esa semilla de la lectura que había recibido en casa y luego también por mis gustos, pues ya me convertí en lector habitual, ¿no? Luego, Ujú. como yo quería ser profesor de inglés, que me pasa lo mismo. Yo, mi inglés, en mi época se empezaba a estudiar más mayores cuando estábamos en sexto, lo que era sexto de primaria, por lo cual yo, mi nivel no era muy bueno, pero de esto que igual de repente empieza a gustarte, empezaron a gustar los idiomas y yo decidí que quería ser profesor de inglés, de manera que estudié filología inglesa para eso. Y Ujú. entonces, claro, en la carrera tuve muchas asignaturas de literatura, de manera que ahí también, pues ese gusto por la lectura se cultivó bueno, pues también aprendí mucho, ¿no? Tuve que leer, tuve que aprender mucho de literatura, de manera que también me dio como una visión más profunda. Bueno, por ahí estaba, yo no me había planteado escribir. Pero bueno, Ujú. pasó el tiempo, yo ya estaba trabajando en un colegio, y bueno, sí que yo era de los que le gustaban escribir cartas. A mí me gustaba escribir cartas. Pues cuando llegaba el verano, a mis amigos, a la familia escribía cartas, en Navidades, pues postales navideñas. Y como que me sentía a gusto escribiendo y me daba cuenta de que, oye, tengo facilidad y luego veo que a la gente le ha gustado mucho lo que escribo, ¿no? Me lo comentan como, oye, me he reído, me ha gustado. Entonces, Ujú. de esto que uno va diciendo, oye, igual esto de la escritura no se me da mal, ¿no? Porque también yo creo que uno sabe más o menos de todas las habilidades o destrezas que uno está trabajando, pues en cuáles tienes más futuro, en cuál menos. Yo, por ejemplo, en el dibujo soy patético, ¿no? O sea, lo pasaba muy mal en el colegio, tenía que pedir a mi hermana que me ayudara con los dibujos, entonces yo jamás me hubiera planteado ser pintor, ¿no? O ser dibujante. Sin embargo, la escritura dices, bueno, oye, pues me gusta leer, cuando me he puesto a escribir veo que me gusta, creo que lo puedo hacer bien. Ujú. Entonces surgió la idea, ¿no? De, oye, me gustaría escribir. Pero es una idea que, claro, yo estaba trabajando con mi vida complicada a veces por el tiempo y estaba ahí, ¿no? Como posibilidad, pero no era algo real.
Pero bueno, cada vez era más algo más interesante, ¿no? Que me llamaba más decir, bueno, me gustaría escribir realmente. Lo que no sabía era qué, ¿no? Porque bueno, pero escribir qué, ¿no? ¿Qué tipo? Porque tampoco sabía qué, ¿no? Y a mí me ayudó mucho, lo suelo contar, ¿no? Y en el colegio que yo trabajaba, pues invitaban de vez en cuando a autores, autoras, ¿no? Pues para que tuvieran encuentros con los estudiantes. Y a base de escuchar, tuve la suerte de escuchar, no sé, pues por ejemplo, recuerdo mucho a Laura Gallego, una autora de literatura fantástica española muy buena, Muy que buena. todavía está empezando, y entonces escucharla, acababa de ganar la primera vez que ganaba el premio Barco de Vapor, luego lo ganó la segunda vez, ¿no? Y de hecho luego tuve la ocasión de estar con ella en contacto un poco por correo, entonces el hecho de empezar a conocer a algunos autores, ver que son gente normal, que te contaran un poco el proceso que ellos han seguido para escribir, me estimuló más todavía. Y entonces ya llegó un momento en que dije, bueno, voy a escribir, ¿no? Pero claro, habían pasado años, ¿eh? O sea, yo esto que estoy contando en un momento, igual fueron 10, 12 años de un proceso que lo tenía ahí hasta que dije, voy a escribir. Y entonces recuerdo que a un amigo mío le dije, oye, voy a escribir una novela. Me dijo, ah, qué bien, ¿y de qué va? Y dije, no lo sé, pero sé que la voy a escribir, ¿no? Porque yo tenía como ya la decisión de voy a escribir, voy a dedicarle el tiempo, voy a ponerme, ¿no? Y ya, pues tendría que pensar de qué. Y ya cuando me puse a pensar de qué, bueno, pues como yo estaba trabajando con jóvenes, pues dije, oye, pues un libro pensando en los jóvenes, porque estoy todo el día hablando con gente joven, oye, pues me sale mucho más fácil, me resulta más cómodo dirigirme a un público juvenil. También pues porque como en clase veo los libros que tienen, a veces incluso me leo alguno de los libros para ver qué están leyendo, pues es un género que me atrae, me gusta y creo que puede ser interesante. Ujú. Y entonces, bueno, pues pensando cómo podría ser la novela, el argumento, dije, a ver, ¿qué me hubiera gustado a mí leer, aunque no leyera, pero si leyera, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado a mí leer a los 12, 13 años? ¿No? Y entonces surgió la idea de una novela de aventuras, ¿no? En la que la amistad de los personajes fuera muy importante, pero que fueran gente pues como muy normal, aunque luego la historia fuera ganando en intensidad, fuera cada vez más épica. Y Ujú. entonces surgió, bueno, pues lo que iba a ser un libro que empecé a escribir y cuando uno empieza a escribir muchas veces te das cuenta de que de lo que tenías previsto a lo que sale hay grandes variaciones. Y entonces yo tenía pensado escribir un libro y este libro al final terminó siendo una trilogía, ¿no? En la que no es Wow. que se me ocurriera una idea que desarrolle, no, es que la idea que yo tenía inicial se fue haciendo grande y necesité 3 libros para contar esa idea inicial, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya primero escribí uno, ¿no? Ujú. Que ya en sí mismo terminaba, aunque podía continuar. Lo envié al concurso del Barco de Vapor, porque claro, ya que lo envías a un concurso que sea mejor, ¿no? Que en aquella época, además, el premio era sustancioso, eran 100.000 euros, luego lo han reducido, ¿no? Y entonces, claro, yo lo envié y estaba seguro de que iba a ganar, por supuesto, ¿no? O sea, yo era de los que, bueno, ya estaba haciendo cálculos de qué iba a hacer con el dinero, ¿no? Y luego pasó el tiempo, ¿no? La realidad te pone en tu sitio y fui uno de los 300 o 400 que no ganamos, ¿no? Pero, pero bueno, ya había seguido escribiendo y el libro ya estaba ahí, de manera que dices, bueno, pues no he ganado el concurso, lógicamente, pero hay otras posibilidades, ¿no? Y entonces, Ujú. pues intenté contactar con editoriales y al final tuve la suerte de que una de las que, con las que contacté, pues les interesó el libro y ya empezamos el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya una vez que te publican un libro, ya es más fácil, ¿no? Que te publiquen el resto porque ya tienes el contacto. Total, que estuve así como trabajando la idea mucho tiempo, escribiendo, y en 6 años me publicaron perdón, sí, sí, en menos de 6 años, 4 o 5 años, me publicaron 6 libros, ¿no? Porque Wow. yo había seguido escribiendo, digamos que estaba comprimido y me liberé, empecé a escribir, no paraba, cuando terminaba un libro empezaba otro, y entonces eso, pues produje bastante rápido, se publicó bastante rápido, y de algún modo recuperé el tiempo perdido, porque claro, yo empecé a escribir en el 2007, que tendría 32 años, el primer libro se publicó en el 2010, ¿no? Porque entre que lo escribes, el concurso, etcétera, pasaron ahí pues casi 2 años y medio, ¿no? Pero luego del 2010 al 2013 se publicaron las primeras 6 novelas, ¿no? Entonces, claro, pues me dio la oportunidad, pues por un lado, de meterme en un mundo que yo tenía mucha ilusión de introducirme, que es el Ujú. mundo de los autores publicados, poder ir, tener presentaciones, encuentros con lectores, ¿no? Y bueno, pues eso fue un salto de calidad que la verdad es que fantástico, ¿no?
fruto de eso, luego seguí escribiendo y comencé a dar talleres de escritura. Como soy profesor, pues no puedo evitar, ¿no? Al final termino dando clases, ¿no? Y entonces, como me gusta mucho la escritura y me resulta fácil ponerme en el lugar de la gente que tiene ilusión de escribir, de publicar, porque yo he vivido en ese proceso, ¿no? Muchos años, pues intento transmitir, ¿no? Pues mi experiencia, lo que he ido aprendiendo, pues si esto les sirve, ¿no? Por un lado, para mejorar su estilo literario, que no quiere decir que el mío sea fantástico, yo sigo mejorando, ¿no? Pero bueno, pues puedo transmitir, también yo he aprendido mucho con todo el proceso de la editorial, que te corrigen, ¿no? Y entonces vas aprendiendo a escribir mejor, lo que vas recibiendo, ¿no? El feedback. Y entonces, bueno, pues ahora imparto talleres de escritura, cursos relacionados con la escritura y, bueno, muchas presentaciones, sesiones con estudiantes, con niños, mayores, menores, hablando de cómo escribir un libro, ¿no? Que creo que es algo que mucha gente tiene ahí como algo que le gustaría hacer, pero que a lo mejor pues no se decide, ¿no? Claro. Bueno, pues impresionante, ¿no? Yo creo que un recorrido impecable el que tienes y sobre todo, pues que ha ido, como hemos visto, creciendo mucho. Desde la infancia, que es eso, dejas un poco la lectura más aparte, que yo creo que ha habido años en los que todos los lectores que somos lectores actuales, siempre hemos tenido a lo mejor algunos años más de parón, ¿no? A mí también me pasó más de cara a lo mejor a la adolescencia, que lo dejas un poco más y tal, y te parece un poco más aburrido, pero luego retomas, ¿no? Luego vuelves a conectarte con los libros y eso es mágico. Y bueno, todo el proceso de tu publicación, de todos estos libros, que madre mía, sí que estuviste productivo ahí, por eso luego nos puede enseñar perfectamente pues la escritura creativa. Pero claro, muchos años y conseguir, ¿no? Publicar, que yo creo que, como comentábamos, es uno de los grandes sueños que tienen muchos autores y que, bueno, pues con trabajo y como podemos ver, se puede llegar a conseguir con un buen manuscrito. Yo creo que eso es fundamental. Luego también comentabas, cuando tú publicaste tu primera obra, yo estaba en edad de poder leer esa obra. Más o menos coincidía en esos tiempos. Fíjate. Sí, podía haber sido. No, pero es genial. Y bueno, pues yo creo que también es importante saber que la gente conozca, ¿no? Que todos los escritores creo que estamos en constante aprendizaje. Que eso es algo que ha quedado muy claro y que creo que es importante destacar. Que nos mantenemos en constante aprendizaje, todos los escritores. Y que al final, tú, por ejemplo, que impartes a otros escritores, pues en este caso das tu experiencia y das todas tus herramientas para que sus textos pues mejoren o su carrera como escritora mejoren, pero que seguimos aprendiendo, todo el mundo, profesores y alumnos. Yo creo que es algo que compartimos, ¿no? Que seguimos aprendiendo siempre. Pues muy, muy interesante todo esto. Y bueno, quería preguntarte un poquito más sobre pues escritura creativa, sobre este taller, ¿no? Que tú también impartes. Y bueno, pues ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es la escritura creativa? ¿Qué podemos aprender, ¿no? Contigo en este taller? Sí, a ver, son muchas cosas, ¿no? La verdad es que yo pues he tenido la suerte ya de impartir bastantes talleres con público que va desde los, no sé, yo diría desde los 10 hasta los 80 años, ¿no? O sea, público de todas las edades, porque por un lado en colegios me han invitado, entonces he impartido talleres de escritura. Ahora, bueno, gracias a que es tan fácil. Una de las buenas cosas de la pandemia es que nos hemos hecho estamos más acostumbrados a trabajar online, ¿no? Y entonces, pues yo he impartido bastantes cursos online últimamente y uno que me hacía ilusión impartir y que tuvo bastante éxito era un taller de literatura, de escritura creativa para jóvenes. Y ahí tenía pues un grupo el más jovencito creo que tenía 10, 11 años y la mayor tenía 17 y con ellos durante 8 sesiones, o sea, 8 semanas seguidas estuvimos trabajando. Al final se publicó un libro con un relato de cada uno de estos participantes, ¿no? Y fue una experiencia fantástica. Y ahora, por otra parte, estoy impartiendo, bueno, dentro de la Universidad para Adultos en Valencia, pues hay un curso que se llama Leer con ojos de escritora, ¿no? Que estoy impartiendo, que al final es un poco taller de escritura, taller de lectura, mezclamos las dos cosas. Entonces, claro, he tenido desde niños hasta ya gente jubilada que está asistiendo a este curso y todos tienen en común, ¿no?
esa ilusión y ese amor por la escritura, que ninguno de ellos aspira de primeras, ¿no?, a ser un autor publicado, a ganarse la vida con esto, a ganar el planeta, etcétera. Simplemente les gusta leer y fruto de eso les atrae la escritura. Pero yo creo que es que en realidad esto es algo que mucha gente no lo sabe y lo tiene ahí, porque todos necesitamos comunicar, ¿no? Eso es algo que está innato al ser humano, necesitamos comunicar lo que llevamos dentro, necesitamos, bueno, pues eso, darle salida a sentimientos, ideas, pensamientos, imaginación, ¿no? Y la escritura es un cauce fantástico para ello, ¿no? Entonces, lo que hacemos en los talleres, bueno, pues es por un lado poner de manifiesto la importancia de la escritura, porque es un medio de comunicarnos con nosotros mismos. Uno llega a conocerse más a sí mismo a base de escribir, porque cuando escribes y te metes en una situación y empiezas a dejar que pues que tu mente se relaje y que los pensamientos fluyan y lo escribes, luego a veces te relees y tú mismo descubres cosas que dices, madre mía, ¿no? O sea, como yo pienso esto, ¿no? Es como ponerte en contacto con una parte muy íntima de ti, ¿no? También muchas veces cuando pones en boca de personajes pensamientos que en el fondo son tuyos, ¿no? Y entonces luego al releer tus libros, te descubres, ¿no?, en algún personaje, en alguna conversación, ¿no?, algo que tenías ahí, o a lo mejor incluso descubres que esta misma conversación, muy parecida, la he puesto casi en 2 libros distintos. Es decir, que aquí tengo yo un pensamiento, ¿no?, que es recurrente, que es un tema que yo quiero hablar. Entonces, la escritura tiene esa parte de autoconocimiento y de expresión, que es, bueno, muy bueno. De hecho, por eso hay escritura terapéutica, ¿no? O sea, a veces se recomienda a la gente que escriba, que tenga un diario. Y luego también yo suelo decir, ¿no?, que el tiempo que dedicamos a escribir es un tiempo siempre bien aprovechado. Así como si uno a lo mejor dedica mucho tiempo, no sé, pues a pintar o a tocar algún instrumento musical, pero no elaboras, ¿no?, la técnica, no la mejoras. Bueno, pues igual el tiempo que dedicas a tocar el piano, si luego no continúas y lo dejas, lo has pasado bien, pero no te deja gran pozo, ¿no? Sin embargo, la escritura, todo el tiempo que le dediques, mira, como mínimo te va a ayudar a mejorar tu expresión, que ya es algo muy importante, ¿no? Te va a ayudar a conocerte, va a ser un tiempo que te va a ayudar a reflexionar, te va a poner en contacto seguramente con más gente, porque vas a conocer a otra gente que escribe, podrás compartir lo que escribes. Entonces, yo por eso a la gente que participa en los talleres siempre les digo que escribir siempre tiene premio, que aunque no vayan a publicar, que no se preocupen, que tienen que escribir para ellos mismos. ¿Qué pasa? Pues que cuando alguien escribe algo y piensa que está bien, tiene la ilusión de que haya más gente que lo lea. De manera que siempre es muy fácil, ¿no?, el querer pasar a ¿y cómo lo publico? Entonces, bueno, eso también pues ya es otro proceso, ¿no?, del que podemos también hablar, pero creo que es importante que el que quiere escribir, que sea porque le gusta escribir, porque quiere compartir, porque quiere dejar que la imaginación vuele y dejar esos recuerdos, esas escenas plasmadas en el papel, porque luego es muy bonito volver a ellas cuando pasa el tiempo. Claro, yo ahora puedo revisitar mi imaginación de hace 15 años, ¿no? Cuando leo uno de esos libros es como volver a aquel momento, ¿no? Y entonces, claro, tiene eso, ¿no?, que cuando tenga 20 años más, pues podré pensar, ¿no?, fíjate cómo era yo con 30, ahora que ya tengo 70, cuando sea, dice, bueno, pues también es bonito, ¿no?, ese volver ahí, ¿no? Y por eso, bueno, y luego ya trabajamos, pues por un lado, la parte formal, ¿no?, y por otra parte, la parte de fondo, ¿no?, un poco como el que, ¿no?, el que cuentas, cómo lo cuentas, son siempre los 2 niveles que trabajamos, ¿no?, en los talleres. Claro, súper interesante poder asistir a uno de estos talleres porque es eso, no solo preguntarnos lo que voy a escribir o cómo se hace la historia, sino profundizar en todo lo que nos ayuda, en todas las demás facetas que tiene la escritura, como tú decías, pues conocer gente y todo lo que nos aporta al lenguaje, a nuestra vida, ¿no? Simplemente, como decíamos, si publiques o no publiques, pues estás ganando, digamos, con la escritura. Yo creo que eso es genial y me parece un taller muy interesante. También lo que comentabas de que nosotros al final, de alguna manera, estamos transmitiendo sobre nosotros en los libros y eso me parece fundamental. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, si me lee alguien que me conoce en persona, dice, no, esto tal, como que leen un poco de ti en el libro, que puede ser es pura ficción en este caso, pero sí que, pues esta expresión
o esta forma de ver que tiene este personaje es la misma que tienes tú. En fin, cosas que a lo mejor tú hacemos casi con el subconsciente, sin saber, ¿no? Que estamos aportando ahí una parte de nosotros. Pero bueno, al final como escritores yo creo que todos nuestros textos llevan sin quererlo una parte nuestra en ellos. Así que eso, muy bien, súper interesante. Y bueno, yo creo que tú, que eres una persona con bastante recorrido, con bastantes libros y has conocido muchos autores con sus dudas. Bueno, pues te quería preguntar por una parte, ¿cuál es algún error que no puede cometer un escritor que tú hayas visto como en común? Y luego si hay alguna, por ejemplo, alguna pregunta frecuente que a ti te hayan hecho, que tú digas, siempre que hago un taller tengo esta misma pregunta, pues así la resolvemos y si llega a esas personas y luego llegan a tu taller, pues ya no te hacen esa pregunta. Y bueno, errores cometemos todos, ¿no? Pero ciertamente hay errores formales, ¿no? Que lógicamente, bueno, ya a veces he visto, ¿no? De gente, yo tenía un blog que ya lo tengo bastante descuidado, ¿no? Para escritores principiantes, que en su momento sí lo tuve muy activo y me llegaban muchos correos, ¿no? De gente que me gustaría escribir. Claro, a veces te llegaban correos que ya solamente viendo la redacción del correo decías, bueno, aquí tienes mucho trabajo por delante, ¿no? Pues para empezar, pues la ortografía, el modo de expresarte, lo que sea, pero bueno, eso es como un básico, ¿no? Es decir, bueno, pues si queremos escribir de verdad, tenemos que tomar un esfuerzo, hacer un esfuerzo para aprender a escribir lo básico correctamente. Luego ya está el toque literario, el estilo personal. Y luego, pero bueno, yo creo que un error más frecuente entre la gente que ya escribe decentemente bien y quiere escribir es la impaciencia, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que este es un trabajo a largo plazo, que exige mucho tiempo y sobre todo exige mucha paciencia y mucha constancia y mucho orden, ¿no? Entonces, también por eso la escritura nos ayuda a mejorar como personas, porque nos hace, bueno, obtener unos hábitos, ¿no? Que nos ayudan a estructurar mejor nuestra vida, a ganar ¿no? Pues en constancia. Ujú. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues si muchas veces la gente quiere escribir un libro y lo quiere hacer ya, ¿no? Y quiero empezar ya y además quiero acabarlo en 2 meses. Bueno, pues yo el libro que menos tiempo he tardado en escribir creo que han sido 3 o 4 meses, porque tenía muy claro lo que quería escribir en un caso y en otro porque era más breve. Y el que más tiempo tardé fueron 20 meses, casi 2 años, ¿no? Porque es un libro largo, tiene más de 600 páginas y entonces tampoco le dedico todos los días tiempo a escribir, ¿no? Porque tengo mi trabajo de la escritura. Se puede vivir, pero no es lo habitual. Entonces, pues hay que tener mucha paciencia. También porque si uno empieza a escribir antes de haber desarrollado bien la idea, de haber pensado bien cómo vas a plantear el libro, de conocer bien a los personajes, pues a ese libro le va a faltar profundidad. Luego, cuando te pongas a escribir, te van a faltar ideas, vas a tener que como ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, pues ese, un error sería empezar demasiado pronto o querer, no sé, acabar demasiado pronto. Hay que dejar que las cosas sigan su cauce. No Ujú. se puede, como se suele decir, no puedes estirar una planta para que crezca más rápido. No, pues no. El libro tiene su ritmo y tienes que escribirlo al ritmo ni más rápido ni más lento, porque si te desenganchas de la escritura del libro, si pasa una semana, 2 semanas y no escribes, luego te va a costar mucho más retomarlo y bueno, al final pierde como, ¿no? el tempo que tiene que tener la escritura, que es, pues no te digo todos los días, pero oye, día sí, día no, 2, 3 días a la semana, la idea sigue viva, el libro va avanzando, te ilusionas. Cuando un libro ya lleva más tiempo del que debería llevar, ya empiezas a cansarte de él, abandonas el proyecto, al final escribes casi por obligación para terminarlo y entonces pues pierde, ¿no? la gracia, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, perdona, sí, lo que me decías de la pregunta que me suelen hacer, bueno, una de las preguntas clásicas es ¿de dónde salen las ideas para escribir libros? ¿No? O sea, porque Ujú. claro, y yo diría que es básicamente lo mismo, ¿no? Por un lado, claro, esto lo decía Picasso, ¿no? Lo de que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Pues esta es un poco la idea. Es decir, si tú esperas a tener una idea genial para escribir un libro, puedes esperar sentado. Igual tienes suerte, pero lo normal es que no se te ocurre nada. Tienes que ir a buscar la idea. Y Ujú. entonces, a lo mejor, pues tienes que dedicar un tiempo, ¿no? Venga, voy a pensar qué tipo de libro quiero escribir, de qué, ¿no? De qué temática, cómo podría ser el protagonista. Y entonces es un proceso en el que vas tirando de un hilo y ahora qué podría pasar y entonces, y al final se te ocurren cosas. Luego es verdad que vendrá la inspiración,
y a lo mejor se te ocurre una idea genial que dices, claro, mira, voy a aprovechar, voy a contarlo así, lo que sea, pero tienes que ponerte, dedicar un tiempo, pensar, hacer un primer borrador, luego cambiar, trabajar y así al final se te pueden ocurrir buenas ideas. Claro, al final yo creo que eso es un consejo importantísimo, ¿no? Que muchas veces lo describen como, bueno, no esperes a tener la mejor idea del mundo, sino, pues si hay una cosa que te llama la atención, una temática, cualquier cosa, ese pequeño hilo, pues estira, ¿no? Y a ver hasta dónde vamos con él. Que yo creo que esa es una cosa interesantísima. Y pues por eso además te iba a pedir algún consejo o algo que pudiéramos dar al respecto de la página en blanco, ¿no? La temida página en blanco de los escritores, no sé qué escribir, me bloqueo totalmente. ¿Crees que podría ser de ayuda esto, ¿no? Esto de simplemente estirar del hilo. ¿O cómo lo ves tú? ¿Alguna vez has afrontado la página en blanco que no te salía nada o ha sido Sí, siempre... bueno, yo creo que todo escritor ha afrontado la página en blanco en más de una ocasión, seguramente, ¿no? Yo, Sí. de hecho, recuerdo cuando, bueno, pues, como te decía, tengo una trilogía, ¿no? Publicada que se llama Eric, hijo de Arkeland, así de aventuras, y Ujú. luego escribí una saga que ahora también se vende en un solo libro, que se llama Ulma. Ulma es el nombre de un universo diferente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía el primer libro escrito que se me salió muy fácil porque tenía como las ideas muy claras y además de esto que podía dedicarle tiempo y el libro lo escribí yo creo que igual en 6 meses, ¿no? Y muy bien. Y cuando estaba a mitad del segundo libro hubo un momento que me bloqueé. No sabía cómo continuar, no me acababa de convencer. Y claro, me viene el agobio de decir, si este segundo libro no lo termino, el primero no sirve para nada, ¿no? Entonces todo el tiempo que he dedicado ahora a estos dos libros será un tiempo perdido. Y entonces estuve ahí bloqueado, pero bloqueado a lo mejor 1 o 2 semanas sin poder escribir porque no sabía cómo seguir. Error mío de no haber previsto bien, ¿no? De haber pensado un poquito más la historia. Bueno, pues todavía estaba empezando, ¿no? ¿Qué me ayudó a mí en ese caso? Separarte un poco, no relajarte, no estar ahí bloqueado con lo que no funciona. Porque cuando nos centramos mucho en el problema no vemos la solución. Y Ujú. entonces, por un lado, relajarte, decir, bueno, ya se me ocurrirá algo, tranquilidad, ¿no? Distanciarte un poco, a lo mejor releer el libro para ver si de ese modo como que cojo carrerilla, ya veo soluciones posibles a cómo continuar. Y luego también quitarse presión. Dije, mira, voy a poner continúo de un modo, aunque sea, no sé, provisional, para Mm. poder continuar la historia y ya luego la arreglaré de algún modo, ¿no? Y de ese modo, oye, pues venga, se te ocurre algo para salir del paso, continúas y seguramente, que es lo que me ocurrió a mí, cuando luego ves ese algo provisional, no lo cambias, ¿no? Y dices, pues tampoco está tan mal, ¿no? Y ya continúas la historia. Por eso creo que también quitarse un poquito presión, porque a veces el problema es que queremos escribir el Quijote, ¿no? A la primera, además. Y entonces, claro, como lo que me está saliendo no es tan bueno, pues entonces no sé qué hacer. Pues este será tu primer libro, al que seguirá un segundo libro, y además es el primer borrador del primer libro. Luego tendrás que corregirlo. Así que tú escribe, deja que fluyan las ideas, ¿no? Y ya luego lo mejorarás, ¿no? Fruto de la experiencia, de lo que vivas, irán saliendo más ideas, ¿no? O sea, que Claro. por eso claro, también la página en blanco a veces es que nosotros mismos nos metemos más presión de la que realmente deberíamos poner, ¿no? Sobre nuestros hombros. Sí, totalmente. Creo que es eso, ¿no? La presión es uno de los factores que pueden llegar a bloquearnos. El mayor enemigo, yo creo que muchas veces del escritor puede ser el propio escritor. Pensando en incluso el qué va a pensar la gente o este texto no es suficientemente bueno, ¿no? Ese impostor que todos los escritores yo creo que nos ataca también alguna vez de esta historia no es suficientemente buena, o yo no soy suficientemente bueno. Yo creo que es algo que nos ataca, es uno de los vídeos que hay ahí y hay que luchar con ello y como tú dices, ¿no? Pues distanciarse y buscar salidas para evitar ese bloqueo, porque yo creo que a más tiempo de bloqueo, luego más difícil volver a conectar con la historia, en fin, ¿no? Es una separación ahí complicada y pues perfecto, así pues lo podemos evitar. Y bueno, pues muy interesante. También te quiero preguntar por una cosa que yo creo que a todo el mundo le interesa, que es saber qué va a ser de ti en este tiempo, es decir, nuevos proyectos, nuevas aspiraciones en talleres, en escritura, en lo que tú quieras comentarnos, qué vamos a poder ver en los próximos meses.
Sí, bueno, yo tengo proyectos, siempre tengo miles. Yo la verdad es que tengo la suerte de que se me ocurren muchas ideas, no solamente para libros, sino también pues, para la vida, para cosas que me gustaría hacer. Ujú. Y bueno, hombre, pues talleres de escritura sí que habrá, ¿no? Pues porque ahora mismo estoy teniendo un taller de lectura, yo voy combinando, como mi gran tema siempre es la escritora inglesa Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio. Hice Ujú. la tesis doctoral sobre ella, ¿no? Pues porque me encanta esta autora, ¿no? Escribí una novela biográfica sobre ella, ¿no? Que de hecho ahora acaba de ver un post de una chica de Instagram porque han hecho un proyecto que se llama El Libro Viajero. Bueno, pues uno recibieron un libro de la editorial, lo van leyendo, lo van enviando, van haciendo reseñas y entonces, bueno, pues siempre da gusto, ¿no? Que la gente te lea y le guste. Entonces estamos teniendo un taller de lectura, ¿no? De una de las novelas. Pues Ujú. cuando acabemos este taller de lectura, ya de cara al inicio del año que viene, pues seguramente pues lanzaré a través de Instagram, que es lo que yo más trabajo, ¿no? Pues un taller de escritura online, ¿no? Que de hecho ayer o anteayer se publicó, porque ahora lo que hacemos es talleres de escritura que incluyen luego la publicación, ¿no? de un libro que recoge, ¿no? Los relatos de los participantes. Hicimos Ujú. esto con los jóvenes y ahora con adultos también. Antes de verano tuvimos el taller, durante el verano han escrito un relato y ayer se publicó, ¿no? Entonces ya está ahí. Bueno, pues seguiremos con este formato porque yo creo que a la gente, ¿no? A todos nos gusta que tener algo publicado, ¿no? Aunque Sí. sea con otras personas, pero bueno, ya está ahí mi relato que la gente lo puede leer. Y entonces, bueno, pues ese tipo de talleres lo seguiremos desarrollando. Yo suelo hacer 1 o 2 al año de este estilo para gente adulta. Y luego también, bueno, pues en la parte de mía creativa, ahora mismo con el trabajo yo doy clase en la Universidad de Valencia y ahora mismo ya con eso ya no me quedan muchas más horas, pero de cara al segundo semestre del curso, ahí sí que tengo algún proyecto, ¿no? Tengo un proyecto más tipo ensayo y luego un proyecto de novela, porque tengo una novela, ¿no? Que por eso hablo de mi experiencia, que la empecé a escribir posiblemente ahora hace ya 3 o 4 años, que por motivos de trabajo, de picos de trabajo, tuve que dejarla, que luego he intentado volver a retomarla en varias ocasiones, pero como te decía, se pasó el tiempo de la novela, ¿no? Entonces ya Claro. cuando sigo es un poco como a la fuerza y me da pena, porque yo releo lo que escribí y me gusta, pero ahora mismo no me veo acabándola. Y también hubo un momento en el que dije, mira, es que voy a dejarlo porque si no, ni consigo terminar esa novela, ni esta novela me deja empezar con la siguiente. Y entonces, bueno, pues he decidido darle al botón de pausa a esa novela, la dejaremos ahí, ya veremos si vuelve a haber un momento para ella. Y Ujú. entonces tengo la ilusión, ¿no? De escribir algo nuevo, que también siempre ocurre, ¿no? Cuando uno empieza un libro, lo empieza con mucha ilusión. Luego ya cuando la acabas, igual no la acabas con tanta ilusión. Hay momentos en que a lo mejor estás ya deseando acabar, como cuando empieza la carrera, empieza con mucha ilusión y ya el último año del curso ya que lo que quieres es acabar esta carrera de una vez, ¿no? Bueno, pues también, pero eso no es malo, ¿no? Que tampoco nadie piense que si ya me canso del libro y quiero acabarlo es malo, ¿no? Es que le has dedicado mucho tiempo y tienes ganas de ver el producto terminado, ¿no? Bueno, Ujú. pues eso. Entonces, y luego también, bueno, cara promocional, ¿no? O sea, sí que tengo la ilusión de volver a viajar porque viajé mucho al principio por toda España, muchos colegios me invitaban, por motivos de trabajo no he podido mantener el ritmo, pero bueno, sí que me gustaría, ¿no? Ahora de cara al siguiente semestre, cerca de abril, cuando ya llegan, ¿no? Las ferias del libro, el día del libro, bueno, pues eso, el poder tener contacto con lectores, que siempre es interesante. Así que proyectos bastante. Sí, sí, muy bien, muy bien. Oye, pues muy atentos a tus proyectos que veo. Hay variedad, hay variedad. Vamos a tener talleres, también tu parte de escritura. Y me parece muy interesante lo que comentabas de conectar con la historia, ¿no? Bueno, yo creo que si vuelve, ya volverá en su momento. Es decir, si encuentras un momento para ser escrita, yo creo que te llamará, ¿no? Y te dirá, venga, ahora sí. Pero hasta Mm. entonces, pues ahí está esperando. Y por supuesto, conectar, como comentabas, con los lectores. Yo creo que es uno de los momentos más mágicos que podemos obtener como autores, ¿no? Ver a alguien que le gusta lo que hacemos y que le ha interesado nuestra historia. Súper, súper interesante. Y bueno, pues ya para cerrar, lo único que te tendría que hacer es la pregunta que ha dejado la anterior invitada para ti. Ella dejó una pregunta sin saber que eras tú quien venía invitado. Fue totalmente a ciegas. Y después, pues me gustaría pedirte si tú nos pudieras dejar una pregunta para la siguiente persona a la que yo invite. ¿Vale? Entonces, bueno,
ella en este caso nos comentaba que pues efectivamente tiene otro trabajo, ella es periodista y pues también le quitaba pues cierto tiempo, ¿no? A la escritura, había sacrificado bastante en la escritura pues tiempo de ocio, tiempo de familia, pues bueno, diferentes situaciones. Entonces quería plantearte a ti que qué es lo que tú crees que más has sacrificado por escribir o por el mundo de la escritura, ¿no? Cosas que has dicho, me habría gustado hacerlas, pero las he, entre comillas, sacrificado porque es algo que nos gusta por este mundillo, por la escritura. Es una buena pregunta, la verdad, nunca me la habían hecho. Pues mira, yo no tengo conciencia de haber sacrificado. A ver, sí que me ha supuesto sacrificio, digamos, en el hecho de que hay veces que no te apetece escribir, ¿no? Y a lo mejor te apetece hacer otras cosas, ¿no? Y como procuro ser disciplinado, porque si quieres, y esto siempre lo digo también, ¿no? Si quieres hacer algo bien, tienes que ponerte en plan serio, algo profesional. Igual que no dejarías de trabajar porque hoy no me apetece trabajar y al trabajo, pues no dejo de escribir porque hoy no me apetece escribir, ¿no? Entonces, pues sí que a lo mejor ha habido días que dices, preferiría hacer otra cosa, ¿sabes? Pero Claro. para mí la escritura, más que un sacrificio, ha sido siempre una recompensa en sí misma, ¿no? Entonces, creo que gracias a la escritura mi vida es mejor. A día de hoy me ha llevado a conocer gente, el hecho de, no sé, no sería la misma vida, ¿no? Por ejemplo, no estaría en la universidad si no hubiera sido por la escritura, aunque ha sido un camino un poco indirecto y tortuoso, me terminó llevando aquí, ¿no? Y me encanta, Claro. me ha llevado a conocer a gente muy importante en mi vida a día de hoy, ¿no? Entonces, pues tengo la suerte de que no... También yo creo que esto ocurre, ¿no? Cuando uno realmente renuncias a cosas para conseguir algo que quieres, como estás tan pendiente de lo que quieres conseguir, ni te acuerdas de lo que has renunciado, ¿no? Porque en Total. esta vida toda elección conlleva renuncia, ¿no? Pero como estamos tan satisfechos como lo que lo hemos elegido, lo otro es simplemente una parte, ¿no? Del proceso. Entonces ya ni lo dices. Bueno, pues igual podría haberme dedicado a esto, podría haber leído, podría, pero es que en ese momento yo lo que quería era escribir, Claro. ¿no? Y ya que he tenido la suerte de que mis libros se publican, que se venden, que la gente los lee, que le gusta, bueno, pues la satisfacción que lleva a recibir mensajes de gente que ha leído tus libros y tal, vamos, eso compensa por cualquier sacrificio que haya podido llevar. Totalmente, ¿no? Yo creo que cuando uno le dedica el tiempo a algo que le gusta tanto, que le apasiona y lo que tú dices, que lo vive, y también lo viven afortunadamente sus lectores, y bueno, pues entras en esta sinergia positiva, podríamos decir, yo creo que solo salen buenas palabras y hay sacrificios, pero se hacen con gusto. Por aquí se dice que sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, pues eso mismo, es algo que hacemos con gusto y por supuesto dedicarle tiempo a la escritura nos aporta muchísimo. Y bueno, pues si tú me quisieras dejar alguna pregunta que consideres interesante que podríamos hacer a la siguiente persona que venga invitada, pues la puedes hacer si quieres. Claro, va a ser alguien que escribe, ¿no? La persona que invitarás. Sí, la siguiente persona Muy bien. escribe. Vale, pues yo le preguntaría, ¿vale? Si hasta qué punto influye en esa persona saber que su libro se va a vender o no, el lado comercial, ¿no? O sea, cómo el lado comercial influye a la hora de escribir, ¿no? Si ha cambiado el argumento, qué ha cambiado para intentar que sus libros sean más comerciales. Qué bueno, qué bueno. Porque yo creo que esto está ahora muy al día con, pues bueno, me tengo que escribir sobre esta temática o sobre este género que es lo que más se vende. Bueno, pues vamos a ver si ha influido o no en ese autor. Pues perfecto, Muy yo lo bien. apunto y pues nos la resolverá en la siguiente entrevista. Bueno, por mi parte, pues eso ha sido todo. Espero que hayas estado a gusto. Muchas gracias por venir. Nada, ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme y nada, y gracias a la gente que nos escuche por dedicarnos tiempo y espero, oye, que les sirva para algo. Por supuesto. Exacto, pues muchas gracias, claro, a todos los que nos escucháis, que sois ya afortunadamente muchos. Nos vemos en un nuevo episodio de Entrevistas Literarias. Hasta luego. Hasta pronto.